Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Les doy la bienvenida al canal. Continuando con la resolución de ejercicios, ejercicio número 18. El número unicornio. Dado un número natural, indicar si es un número unicornio o no. Un número es unicornio cuando el corazón de ese número es múltiplo de 3. El corazón del número depende de la cantidad de dígitos que tenga. Si tiene una cantidad de dígitos par, pues el corazón está compuesto por los dos dígitos del centro. Caso contrario, pues el corazón estará compuesto por el único dígito del centro. Un ejercicio bastante bonito que se me acaba de ocurrir hace un par de minutos y me pareció interesante mostrárselos. Para entenderlo de mejor manera, vayamos a ver un ejemplo así más concreto en nuestro querido Paint. Para entender esto que nos dice, ¿no?, de manera conceptual de el corazón de un número, o a qué se refiere con eso de cómo que formado por dos dígitos o por un dígito, esto lo vamos a entender mejor si vemos el ejemplo. Así que empecemos con el análisis del problema. Entonces, antes de ver la implementación del código, entendamos qué es lo que tenemos que hacer. En este caso nos dice, o bueno, es un ejercicio bastante peculiar, porque te dice que inspecciones el dígito que está al centro o, puede darse el caso, los dígitos que están al centro. ¿Eso de qué va a depender? De la cantidad de dígitos del número. Entonces tenemos estos dos ejemplos que vamos a analizar, ¿ya? Empezaremos con el primero. El primero, ¿cuántos dígitos tiene? Tiene 6. 6 es una cantidad par. Por tanto, no tiene un único dígito como corazón. El corazón lo componen estos dos dígitos. Ya está. Entonces tengo que idearme o hacer de alguna manera que encuentre eso, obviamente bajo esta condición. ¿Por qué? La cosa cambia cuando tu cantidad de dígitos es impar. Por ejemplo, aquí tengo 5 dígitos en este número, por tanto el corazón va a estar compuesto solamente por un dígito, no por dos, como hemos visto en el caso anterior. Eso depende entonces de la cantidad de dígitos. Ok, hasta aquí estoy analizando de qué similitudes tienen. Ahora, ¿cómo yo encuentro el corazón de un número? Para eso vamos a hacer o tenemos que idearnos lo siguiente. Vamos a tener esto. ¿Cuántos dígitos tenía aquí? Tenía 6. 6 dividido entre 2, ¿cuánto te da? En teoría, para llegar a la mitad debería dividir entre 2, ¿no ve? 6 dividido entre 2 te da 3. ¿Qué pasa si le matas 3 dígitos a esto? Es decir, si anulas 3 dígitos. Esto, esto y esto. En teoría sí llegas al centro, pero como era par, tendría que estar compuesto por 2 dígitos. Entonces, para no anular este que sí me sirve, solamente tendría que anular 2. Entonces, ¿qué relación matemática encuentro ahí? Que deberías tener la mitad menos 1. ¿A qué me refiero? La mitad de 6 es 3. 3 menos 1 te da 2. Es decir, tengo que deshacerme de 2 dígitos. Y aquí está, me deshago de este, me deshago de este. Cosa que yo voy a tener el número, o lo que me va a quedar del número, va a ser esto. Entonces yo tengo la garantía de que justo el último dígito y el penúltimo están o son los dígitos que componen al corazón del número. Entonces esto ya es fácil de obtener. Puedes hacerle un módulo 100 y ahí está, te va a devolver. Ya lo has llevado o has manejado. Bueno, lo has llevado de una forma que te resultaba más fácil de manejarlo. Ya está, todo bien. Pero ¿qué pasa cuando la cantidad de dígitos es impar? ¿Funcionará esto todavía? No lo sé. Por ejemplo, 5. La mitad de 5 es 2. La parte entera, obviamente, ¿no? Entonces, si anulo 2 dígitos, está bien. ¿Por qué? Lo que te queda como último dígito del número que te resta es el corazón del número. Entonces, aquí solamente tengo que encontrar la mitad. Nada más. Aquí ya no hago el menos 1. Entonces, como se han dado cuenta, depende mucho de la cantidad de dígitos que tenga. Si fuera par, aplico lo de aquí arriba. Si fuera impar, aplico lo de aquí abajo. Una vez que ya tenga el corazón, le tengo que preguntar si es múltiplo de 3. ¿Cómo hago eso? Con un módulo. Si 3 es su divisor, por tanto ese número es múltiplo de 3. Es una pregunta para hacer un if. Así que ahí ya no habría mayor dificultad. Si te dice que sí, es un número unicornio.
Si te dice que no, pues no es un número unicornio. Entonces, eso en cuanto al análisis. Bastante interesante y curioso esto de cómo va a cambiar un poco el escenario dependiendo de si la cantidad de dígitos es par o impar, ¿no ve? Pero eso es lo que habría que entender. Una vez entendido eso, automatizarlo es traducir la idea. Entonces, espero que quede clara lo que tenemos planeado hacer. Así que vayamos a ver la implementación del código. Entonces, estamos en el BlueJ. Como siempre, nos creamos un nuevo proyecto. En mi caso, va a ser el ejercicio 18. Ejercicio 18, número unicornio. Ya está. Creado el proyecto, nos creamos una clase. ¿Qué le vamos a llamar? Número unicornio. Número unicornio. Ya está. Entramos a la clase. El código que se autogenera no nos interesa. Bueno, esta vez tal vez podría poner que yo soy el autor, pero vamos a ver eso, ¿ya? Por ahora, como siempre, vamos a mantener lo que siempre hacemos. Vayamos a la implementación del método. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un método que es público. ¿Qué es lo que nos tiene que devolver? Mediante un mensaje, indicarnos si el número dado es unicornio o no. Entonces, lo que me devuelve es un tipo de dato string, que se va a llamar mi método. Yo le voy a llamar verificar. O puedes llamarle verificador también, ¿no ve? En mi caso lo voy a dejar en verificar. ¿Qué es lo que recibe por parámetro este método para funcionar? Pues recibe un número, el número que va a verificar o que tiene que ir a verificar. ¿Qué es lo que sigue? Necesito una respuesta. Voy a tener un string res, que por ahora no sé qué valor tiene, pero ahí está en vacío, comillas vacías. Siguiente, ¿qué es lo que tenía que hacer? Algo importante aquí es saber la cantidad de dígitos del número. Entonces, tengo que saber eso. Yo voy a tener un int ¿qué cosa? Cantidad de dígitos, cantdig. En este caso, para saber la cantidad de dígitos, esto es una tarea aparte, que yo como método verificar no debería preocuparme por implementarlo. Como es otra tarea aparte, hemos dicho, siempre que tengas una tarea aparte, te conviene invocar un método que haga esa tarea y que a ti sencillamente te devuelva un resultado. Yo voy a invocar a un método que ya hemos hecho alguna vez como ejercicio, que era cantidad de dígitos. Cantidad de dígitos. El método se va a llamar cantidad de dígitos o puede llamarse contar dígitos. Vamos a dejarlo así. ¿Qué es lo que recibe por parámetro mi método? El número. Ya está. Este método debería devolverme la cantidad de dígitos de este número que le paso por parámetro. Por ahora el método no existe, así que te va a dar un error si intentas compilar. Así que puedes hacerlo existir. A modo de recordar y repasar, este caso va a ser privado, lo siento. ¿Por qué? Porque solamente estás tú utilizando el método. Es un método auxiliar para ti. Por eso su modificador de acceso privado. ¿Qué te devuelve? Te devuelve un entero. ¿Qué se llama el método? Se llama cantidad de dígitos. O bueno, eso lo hemos puesto. Hemos dicho que recibe por parámetro el número del cual va a contar sus dígitos. En este caso lo vamos a resumir con un int num. Recuerden que no estás en la obligación de que tu parámetro tenga el nombre estricto con el que te mandan un valor. No. Tú cuando creas el parámetro, recuerda que estás declarando una variable, así que puedes poner el nombre que tú quieras. En este caso lo vamos a manejar con num. ¿Qué es lo que hago? Voy a tener mi respuesta, que parte en 0, aún no he contado ningún dígito. Por si acaso, esto solo te sirve para contar dígitos de un número natural, es decir, de 1 hacia adelante. Entonces, inicio. Digo, mientras mi número tenga dígitos, mientras mi num sea mayor que 0, ¿qué es lo que hago? Mi respuesta se incrementa. Ya está. Actualizo mi condición, num es igual a num entre 10. ¿Por qué? Como ya he contado un dígito, ahora le quito ese dígito. Y el ciclo va a continuar mientras haya dígitos. Ya está. Pase lo que pase, retorna res. Listo, nada más. Eso sería todo. Entonces, ¿qué más tenemos? Sabemos que esto va a funcionar, nos devuelve la cantidad de dígitos. Ahora yo necesito saber si mi cantidad de dígitos es par o impar, para saber qué es lo que voy a aplicar. Entonces, como necesito preguntar, ¿qué es lo que utilizo? Una sentencia if. Tengo mi if.
¿Qué es lo que tengo que preguntar? Yo le voy a preguntar, sí, ¿qué cosa? Si la cantidad de dígitos fuera par, que es mi caso más severo porque en ese caso el corazón está compuesto por dos dígitos. Si mi cantidad de dígitos fuera par, es decir, si cantidad módulo 2 te da 0, quiere decir que cantidad de dígitos tiene un valor par. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que yo hacía? Tenía que encontrar la mitad y a eso restarle 1. ¿Por qué? Porque eso iba a ser mi controlador, es decir, la cantidad de dígitos que tengo que ir a tachar. Eso es lo que me indicaba, nada más. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Yo tengo que ir a calcular la mitad. Bueno, cantidad de dígitos dividirlo entre 2 y a eso restarle 1. ¿Y eso dónde lo voy a guardar? Necesito una variable que le podemos llamar aux o control o contador, como ustedes quieran llamarlo, que es el que me va a indicar cuántos dígitos tengo que cortar. No sé, le podemos llamar cont. Mi cont parte en 0, aún no sé qué es. Si la cantidad de dígitos fuera par, yo sé que mi cont gana el valor de la siguiente manera. Es la cantidad de dígitos del número dividido entre 2 y lo que salga de todo esto le restas 1. Ya está. Este es mi contador. Es decir, esta cantidad de dígitos tienes que ir a tachar. Caso contrario, si te dijera, no, te cuento que tu cantidad de dígitos no es par, entonces es impar. En el caso de que sea impar, ¿cómo gana su valor cont? Es decir, ¿cuántos dígitos tengo que ir a tachar? Técnicamente es lo mismo, solamente que sin el menos 1. Ya está. Nada más, eso sería todo. Entonces, como yo ya sé cuántas veces tengo que, o bueno, cuántos dígitos me tengo que deshacer, entonces como ya tengo mi variable que me va a ayudar en la condición, implemento el ciclo. Voy a tener un while. ¿Podrías utilizar un for? De hecho, sí. Y podemos hacer la prueba si es que quieren. ¿Por qué? Como sé cuántas veces quiero entrar al ciclo, entonces tendría sentido que yo utilice un for. A diferencia de como normalmente utilizábamos un while para recorrer todo el número. ¿Por qué? Sabíamos que de algún rato se iba a acabar, pero no sabíamos cuándo. En este caso, como yo ya tengo mi variable que me indica cuántas veces, entonces puedo utilizar un for. Y sí, semánticamente hablando, sería lo más correcto. Un for, ¿por qué? Porque es una sentencia cíclica por conteo, a diferencia de while, que es por condición. Entonces, tengo aquí variable local de control int i, que parte en 0, solamente me va a servir como un contador. Mientras i sea menor a cont, justamente, i se incrementa de 1 en 1. Ya está. Entonces aquí en la declaración del for, tú ya sabes cuántas veces vas a entrar al ciclo. ¿Qué es lo que haces dentro del ciclo? Dentro del ciclo lo que tú haces es quitarle dígitos a tu número. Es decir, que tu número se va a volver igual a lo que ya hay en el número, pero dividido entre 10. Cada vez le quitas un dígito. Es lo único que estás yendo a hacer. Cuando termine el ciclo, hemos dicho que sabemos que como último dígito de mi número, ahora está lo que sería el corazón del número. Entonces yo lo voy a rescatar. Pero aquí pasa algo interesante. Cuando tu cantidad de dígitos era impar, solamente es tu último dígito. Tu corazón está compuesto por un dígito. Pero si tu cantidad de dígitos es par, tu corazón está compuesto por dos dígitos. Entonces, nuevamente, tengo que ir a hacer otra pregunta. Esa pregunta va a ser idéntica a esta. Solamente cambian las instrucciones. Aquí. Esta vez no quiero hacer nada con cont. Lo que yo digo es que si mi cantidad de dígitos fuera par, entonces mi corazón está compuesto por dos dígitos. Tengo que mi corazón, bueno, el corazón lo voy a utilizar ya sea que sea par o impar, así que lo voy a declarar antes. Un int corazón. Que lo voy a dejar ahí, en punto y coma. ¿Por qué? Va a ganar el valor ya sea en el if o ya sea en el else. Así que puedo dejarlo así, sin darle un valor inicial. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Yo le digo, corazón, vas a ser igual a que cuando la cantidad de dígitos era par, el corazón está compuesto por dos dígitos. Entonces, ¿cómo rescato los últimos dos dígitos de mi número? Con módulo 100. Entonces yo digo, el corazón va a ser igual a que a lo que haya en el número módulo 100. Ya está.
Caso contrario, si mi cantidad de dígitos fuera impar, es decir, si no es par, es impar, entonces la instrucción sería solamente con módulo 10. Control C, Control V, es técnicamente lo mismo, solamente que en vez de 100, 10. Y ya está, ¿tienes el corazón? Como ya tienes el corazón, tu última pregunta sería, ya para saber cuál es tu respuesta, preguntarle si es múltiplo de 3 o no. Así que fuera de Steve Else, otra pregunta. Sí, ¿qué cosa? Si el corazón módulo 3 es igual a 0, es decir, si el corazón es múltiplo de 3, entonces es un número unicornio. Tu respuesta va a ser igual a ¿qué? Es un número unicornio. Es un número unicornio. No, para que sea más notorio, vamos a ponerle sí es un número unicornio. Ya está. Todo bien. Caso contrario, ¿qué es lo que hago? Si mi corazón no fuera múltiplo de 3, entonces no es un número unicornio. Aquí pongo un else. Misma instrucción, solamente que en vez del sí, tengo que ponerle un no. Aquí un no es un número unicornio. Y ya está. Pase lo que pase, ¿qué es lo que tú retornas? Tú retornas la respuesta. Eso sería todo. Si mando a compilar, esperemos que compile. Clase compilada, no hay errores de sintaxis. Ya está. Si se dan cuenta, este ejercicio es bastante interesante por cómo te exige o, bueno, vas practicando todo lo que vas aprendiendo, ¿no? El if, el for, tal vez podrías utilizar un while si te sentías más cómodo. Pero de esto, algo bastante curioso, si bien no es el código más estéticamente corto o simplificado, sí es uno bastante entendible y muy bonito para practicar. Por eso me gustó o me ideé de, puedo hacer un ejercicio con el unicornio. Dicho esto, ¿qué es lo importante de este ejercicio? Si se han dado cuenta, todo era traducir el análisis, ¿no ve? Si era par, hacía esto, si era impar, hacía otra cosa. Algo interesante igual esto, de las variables. Esto como dato curioso a modo de añadirle, puedo dejarlo como una declaración, es decir, sin darle un valor inicial, si en algún momento yo le garantizo que le voy a dar algún valor. En este caso a corazón le daba un valor aquí, si no entraba al if, sí o sí entraba al else y ganaba igual un valor. ¿No ve? Dicho eso, const pasaba lo mismo. Por tanto, también podrías dejarlo así. No habría ningún problema. Esto va a seguir compilando. Eso sería todo. Por si acaso, como un dato curioso. Para cuando a veces no siempre es necesario que le des un valor inicial. En ejercicios normales, sí. Por seguridad siempre te dicen inicializar la variable. Pero como dato, ahí les queda. Ya está, lo único que hemos hecho es aplicar nuestro análisis. Vayamos a ver si realmente funciona. Compilado, ya está, nos salimos, ejecutamos, ok, objeto. Y hacemos la prueba. ¿Con qué hacemos la prueba? Pues básicamente puedes darte cualquier ejemplo, digamos. Yo me voy a dar esto de aquí. ¿Esto cuántos tiene? Tiene 6 dígitos, por tanto el centro es esto. El centro va a ser 34. 34 no es múltiplo de 3. Entonces te va a decir que no es un número unicornio. Ya está. Hagamos la prueba con algo cortito. ¿Qué pasa si solamente le doy 3? El corazón de esto es el mismo dígito y debería ser un número unicornio. Y te dice sí, es un número unicornio. Genial. Un caso extremo con 2 dígitos. Digamos, yo le doy el 23. 23, el corazón es este mismo número. 23 no es múltiplo de 3. Así que te dice que no. Si le das 21, debería darte que sí. Ahí está. Está funcionando. Todo correcto. Todo bien. Hagan la prueba con otros datos. Un ejercicio bastante bonito y curioso, como les dije. Espero que les guste. Aparte que igual aplicamos esto de invocación de métodos auxiliares. Es decir, no hacer toda la resolución o implementación del método dentro del método. De hecho, incluso tal vez podrías modularizar estas cositas. No sé, la verdad, como les digo, soluciones hay varias. Practiquen, jueguen. Eso es lo divertido de programar, ¿no? Dicho eso, espero que les haya gustado el aporte. Eso sería todo. Como siempre, espero que se haya entendido.